Listo. A ver. Ok. Hola con todos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cueva, coordinador de SECBI, y la tarde de hoy vamos a llevar a cabo la charla acerca del enfoque terapéutico y usos de acupuntura en rehabilitación veterinaria. Esta charla llega gracias al aporte del doctor Diego Alfi. Por favor, la recomendación que siempre les doy a todos los participantes, cerciórense de que estén apagados sus micrófonos y sus cámaras con el fin de tener una transmisión bastante continua y no tener caídas del tema de video y de igual manera en el tema del audio. Entonces, por favor, solicito su colaboración. De igual manera, aprovechenla y ya que estamos todos guardados, estamos encerrados, entonces, pues con ustedes, Diego, el doctor Diego Alfi. Diego, la sala es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes y buenas noches para todos, depende de dónde estén. Como dijo Fernando, mi nombre es Diego Alfie. Yo me recibí de médico veterinario en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2008, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Después estuve, bueno, haciendo algo de clínica, trabajando un tiempo en el campo, también con animales de producción. Después hice un curso de posgrado con la doctora Graciela Sterin en fisioterapia y rehabilitación veterinaria. Y después de eso con el doctor José Liopis, maestro de medicina china, hice el curso de posgrado de acupuntura y medicina tradicional china. Así que el tema de hoy, el título que elegí para la presentación de hoy es Enfoque terapéutico y usos de acupuntura en rehabilitación veterinaria. Y como subtítulo le agregué para compartir y debatir entre colegas, que es un poco la idea, me parece, de estas charlas y estos cursitos que estamos teniendo, más que nada para presentar la forma en que uno tiene de trabajar, capaz le puede llegar a servir a algún colega y asimismo recibir también, recibir críticas, ayuda, lo que sea para compartir y para mejorar. Me parece que eso se trata un poco todas esta serie de charlas que estamos dando. Así que bueno, a ver si... Ahí estamos. Yo cada vez que recibo un paciente lo que pienso es en los recursos y en las herramientas que manejamos. Básicamente, cuando recibo un paciente nuevo, pienso en estas 4 cosas. En la utilización de algunos agentes físicos, que la mayoría de los que hacemos fisioterapia ya estamos muy familiarizados, la utilización de suplementos nutricionales, hacer algo de rehabilitación también, y por último, utilizar la medicina tradicional china. Estos son los 4 ejes o los 4 pilares en los que pienso cada vez que recibo un paciente. Como decía recién, los agentes físicos, la mayoría de nosotros venimos trabajando quizás en fisioterapia hace un tiempo, entonces no voy a hacer mucho hincapié en ellos, pero también vi que se anotó bastantes colegas que hacen clínica, entonces quería nombrarlos aunque sea. Estos son los agentes físicos con los que yo cuento en mi centro, digamos, ¿no? Utilizo mucho lo que es el láser, sobre todo para analgesia y para cicatrización de heridas. También lo uso en pacientes crónicos, variando siempre la frecuencia, ¿no? Como regla general, por eso digo que esto es más que nada para debatir, porque sirve para ayudar en ese sentido. Yo como regla general lo que tengo es usar dosis bajas de láser para lo que es analgesia, bajas me refiero de 300 o 500 Hz hacia abajo, y para lo que son cuestiones crónicas, tratar de usar de 2000 o 3000 Hz hacia arriba. Otro de los agentes físicos importantes que utilizo es magnetoterapia, también magneto a lo largo de todo el tratamiento, variando las frecuencias para hacerlo
lo mismo, frecuencias bajas para casos agudos, bajas me refiero a 10, 20, 30 Hz, y de 70 para arriba para casos más crónicos. Electroanalgesia, bueno, las frecuencias de TENS, de electroanalgesia transcutánea, fueron de las primeras que empecé a utilizar hasta el año pasado, cuando hicimos el curso de dosage con Ricardo, en Chile, que estuvo muy, muy bueno, muy interesante, sobre todo para ver el tema de dosificación. Y en el curso de Ricardo aprendí a usar también las interferenciales. Las frecuencias interferenciales sirven, o las corrientes, mejor dicho, interferenciales, las uso mucho para lo que es dolor agudo, puede ser para displasia de cadera, o para alguna lesión muy focal en lo que es columna vertebral. Bueno, electroestimulación, obviamente, para cuando la musculatura está hipotrófica, y el que menos uso, por eso lo puse en este orden, pero bueno, siempre lo tengo presente, es el tema de ultrasonido, que lo uso más que nada para lo que son contracturas, y bueno, para algunos problemas de artrosis o artritis también. ¿Se viene escuchando bien, Fernando? A ver, sí, Diego, te escuchamos bastante bien. Hasta ahora Perfecto. no tengo queja de sonido. Bárbaro. Buenísimo. Como punto 2, lo que es suplementos nutricionales. La mayoría, yo calculo que todos estamos muy familiarizados con los condroprotectores que se vienen utilizando hace muchísimo tiempo. Y hace poco se empezó como a utilizar mucho más lo que son los ácidos grasos omega 3, aparecieron varios, aparecieron en el mercado, empezaron a aparecer varios en forma comercial, digamos, de omega 3, y me parece que es importante darlos por una cuestión, y es que por el balance entre lo que son ácidos grasos omega 3 y omega 6. Con la alimentación que tenemos tanto los humanos, o sea, lo que estamos comiendo últimamente como sociedad, digamos, lo mismo para nuestras mascotas, y lo que comen los animales de producción, que eso no es un tema menor, hubo un desbalance entre lo que es ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios, y los omega 6, que son proinflamatorios. Ahí abajo se ve esto lo encontré en un libro de hace unos años, pero me pareció importante ver cómo cambió la proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 3 en el ganado vacuno, o en el ganado de producción, en los últimos 50 años. Pasó a ser muchísimo más alto el porcentaje de omega 6, y eso es porque pasamos de una producción extensiva a una producción semi-intensiva, o en muchos casos intensiva, tanto de animales de campo como de aves, cerdos, y entonces cambió la proporción incluso en la carne de estos ácidos grasos. Por eso es importante incorporarlos con la dieta, porque no se producen en el organismo, y tiene que haber una compensación de este cambio de dieta, digamos, tanto en las personas, esto pasa mucho en los humanos también, pero se está extrapolando también a la población de mascotas. La utilización de vitaminas es súper importante, vitaminas y antioxidantes. Yo tengo un traumatólogo que cada vez que me deriva un paciente, ya sea un postquirúrgico o para un tratamiento conservador, ya viene ya desde la clínica de él con vitamina C y vitamina E como antioxidante, ya lo da prácticamente de rutina, y me parece bárbaro eso, porque cada vez que hay una lesión a nivel medular, se producen un montón de radicales libres y un montón de estrés oxidativo que se va acumulando, y los antioxidantes y las vitaminas ayudan a barrer un poco de ese detritus celular, por decirlo de alguna forma. Como antioxidantes, bueno, el resveratrol está un poco de moda, pero se está empezando a usar. Yo utilizo mucho lo que son lisados celulares, que es ya medicina biológica, digamos. Para quien no está familiarizado con el concepto de lisado celular, son pools de aminoácidos y péptidos extraídos de
órganos específicos del tejido bovino. Yo lo que utilizo mucho son los lisados celulares de médula espinal de vacas, y utilizo mucho el lisado celular de tejido osteoarticular, de colágeno y de cartílago. Lo que es, o sea, la medicina biológica tampoco es para entrar mucho en detalle, pero quizás desde el punto de vista científico no esté tan estudiado, por decir que, o sea, que el tejido que sale de la médula espinal no tire en la médula espinal que estamos buscando. E independientemente de eso, me parece que son fuentes de aminoácidos esenciales que son muy importantes y que sirven a la hora de la rehabilitación. O sea, son pools de péptidos y de aminoácidos que se pueden dar inyectables, subcutáneo, intramuscular o por vía oral. Y por vía oral, si los damos en ayunas, se absorben así tal cual son. Por eso hay que darlos separados de las comidas, porque sirven para su absorción, digamos. Si lo damos mezclado con la comida, quizás no sea tan alta la absorción de los mismos. Fitoterapia, yo utilizo mucho lo que es el aceite de árnica para masajes, que es antiinflamatorio, y en forma oral estoy utilizando tinturas madres, que consigo de algunos laboratorios. Tintura madre de cúrcuma, que es un antiinflamatorio muy importante. Tintura madre de centella asiática, que es otra planta que es analgésica y que ayuda también a los procesos de cicatrización. Son dos plantas que utilizo mucho. Quizás, obviamente, el efecto no es tan rápido como el de dar un fármaco, un corticoide, un AINE, pero incorporándolo en la dieta día tras día se van incorporando. El agua de lino también es algo que doy mucho, es muy fácil hacerlo, o sea, lo que necesitamos es semillas de lino. Si quieren después les paso bien la receta, pero semillas de lino las ponemos a hervir durante 10 minutos, se cuela eso, hay que colarlo, y eso que colamos lo ponemos en la heladera y eso se gelifica, se hace como un gel, entonces, y dura en la heladera unos 10 días. Dando una cucharada de eso en cada comida, tanto de los animales como la nuestra, la podemos usar nosotros también, yo la utilizo. Las dos uso, lo de cúrcuma y la de lino. Le agrego a las ensaladas o le agrego a mi comida de rutina, ya no lo tengo ni que pensar, voy a la heladera y lo agrego. Y eso va incorporando antiinflamatorios en forma crónica, que con el pasar del tiempo van teniendo un efecto. Quizás no sea inmediato, pero a partir de los 10 o 15 días que los empezamos a usar, se pueden empezar a ver el efecto. Y otra cosa que está de moda, que empecé a usar también, mucha gente viene preguntando por el aceite de cannabis, para algunos procesos de osteoartrosis o de dolor crónico también lo uso. Lo importante es ver la fuente, de dónde viene, todavía no está muy tipificado, no sabemos bien la cantidad de CBD que tiene, el THC, pero como suplemento es muy importante. Bueno, lo que es rehabilitación también, quienes venimos trabajando, sabemos que siempre empezamos con movimientos pasivos. Yo le indico movimientos, siempre que no haya un dolor muy fuerte, ¿no? Movimientos pasivos a los propietarios, y les hago hincapié en que lo hagan no solo por el hecho de ayudar a lubricar las articulaciones, o de quitar las contracturas y de volver a moverlo, luego de una pareja, una paraparesia, empezar a mover de nuevo los miembros, sino también por una cuestión de que el propietario sea parte de la rehabilitación, sea una parte activa de la rehabilitación. O sea, si el propietario deja todo en manos nuestras, me parece que, y viene a fisioterapia 1 o 2 veces por semana, lo que sea, es como que me gusta, por lo menos en mi experiencia o en mis casos, hacerlos formar parte activa de la rehabilitación. Entonces, cuando ellos tienen que comprometerse con hacer movimientos pasivos, por más que parezca algo muy sencillo y que no suma, todos los días, empiezan a sentir también un poco, empiezan a ver cómo está la musculatura de los animales, cómo está ese día, si está más lubricada las articulaciones o menos, y después de eso es toda información que a nosotros nos sirve. O sea, no nos sirve quizás ver solamente al perrito 2 veces por semana, si no tenemos, no es que no nos sirve, pero va a ser mucho más rico
nuestro conocimiento si los hacemos parte activa a los propietarios, que empiecen a tocar, que empiecen a palpar, y ellos nos van a saber decir muchísimo mejor que nosotros, porque ellos son los que están todos los días cuidándolos. Entonces es importante que empiecen a hacer movimientos pasivos más allá del efecto que conocemos de los movimientos, ¿no? Una vez que estamos en un estado un poquito más avanzado, podemos empezar a hacer ejercicios activos. Este es un videíto que tengo yo que hice en mi clínica, en mi consultorio que tengo en Quilmes, provincia de Buenos Aires, donde trato de hacerlos subir, cuando ya veo que están un poquito mejor, empezarlos a hacer un poco de pasar por obstáculos, caballetes, subir y bajar rampas. Y otra cosa son los masajes terapéuticos, que lo mismo, trato de, si bien a veces en la rehabilitación o en nuestro trabajo diario no tenemos tiempo de hacer unos buenos, de dedicarnos a hacer masajes terapéuticos el tiempo que necesitaríamos, me gusta enseñarle a los propietarios por la misma razón, para que empiecen a tocar, empiecen a palpar y empiecen a conocer un poquito más a su mascota. Y por último, que es un poco en lo que quería detenerme hoy, es la medicina tradicional china y sus diferentes variables. La acupuntura, diferentes variables de acupuntura como electroacupuntura y farmacopuntura, y bueno, la aplicación de moxa o moxibustión, que en esto quería detener un poquito más hoy. ¿Qué usar, cuándo y cuánto? La verdad que son preguntas que son muy difíciles de responder, y creo que la respuesta es que no lo sabemos, y no lo vamos a saber porque cada caso es distinto. O sea, creo que podemos aprender mucho, pero a la vez, después cada caso es único, cada paciente es único, y cada familia de los pacientes, o la gente de los propietarios también. Entonces, es muy difícil protocolizar. Si bien podemos tener algunas ideas de cuánto usar un equipo de magneto, 15, 20, 30 minutos, láser, pero en ciencia cierta no podemos decir vamos a usar 30 minutos un equipo de magneto en un perro que no se queda quieto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay perritos que se quedan quietos y podemos ponerle 1 hora al magneto. Entonces, me parece que tenemos que ser muy atentos y tener la cabeza bien abierta para saber, para ser flexibles con respecto a cada caso en particular, no protocolizar quizás, ¿no? Bueno, la idea no es dar una clase integral de acupuntura, ni mucho menos. Básicamente, lo que quiero es dar unas pequeñas definiciones para quienes no están familiarizados con el concepto de acupuntura, y mostrar algunas técnicas que utilizo. A la acupuntura podemos definirla como un sistema de canales y puntos que se comunican entre sí, así como con el medio externo y con los órganos internos. En algún libro leí que el sistema de canales y de puntos de acupuntura sería algo así como un sistema de autopistas, ¿no? Que están todas interconectadas y relacionadas entre sí. Uno, tomando las entradas a estas autopistas, las entradas y las salidas correctas, puede llegar a cualquier lado donde se proponga. Bueno, un poco la analogía con la acupuntura sería similar. Lo que dicen algunos libros es que punzando en los lugares correctos podemos llegar a curar cualquier enfermedad que se nos presente en el organismo. Lo difícil es saber dónde punzar exactamente, ¿no? Porque hay los canales están todos conectados entre sí, y a la vez se conectan con el medio externo a través de los puntos de acupuntura, donde nosotros podemos punzar. Entonces, si sabemos dónde punzar, en teoría podemos llegar a sanar cualquier enfermedad o llegar a cualquier parte del organismo. Es un sistema centrado en la energía del organismo y cómo mantener o recuperar el estado de salud y el equilibrio a través de la colocación de agujas. Por lo general, estos puntos siempre están en las cercanías de nervios o de vasos sanguíneos o de músculos o de tendones. Entonces, van a tener una función específica. Cuando nosotros colocamos una aguja
en un paciente, estamos enviando un mensaje al organismo. Ese mensaje puede decir muchas cosas. De hecho, dice mucho. Yo traté de agruparlo básicamente en dos cuestiones fundamentales, que cuando colocamos una aguja nosotros vamos a buscar tonificar o sedar. Esas son las dos grandes funciones que yo utilizo, por lo menos. Tonificar, ¿qué significa? Llevar más energía a ese lugar, y sedar, al contrario, dispersar la energía. Por ejemplo, si tenemos un hematoma por un golpe, un dolor agudo, lo que vamos a tratar de hacer con las agujas es tratar de sedar, tratar de dispersar esa energía. No vamos a poner las agujas en el hematoma porque hay mucho dolor, ya hay mucha sangre, y lo que tenemos que hacer es poner las agujas en dispersión, en lugares un poco más alejados y en puntos específicos que nos ayuden a drenar esa energía. Lo mismo para un músculo que está, o un miembro que está hipotónico o hipotrófico, lo que vamos a buscar ahí sí es tonificar. Entonces vamos a poner las agujas de cierta forma y en ciertos puntos que nos ayuden a que la energía sea atraída hacia ese lugar. Lo mismo, la utilización para la acupuntura, hay mejor dicho, hay muchísimas formas que un poco escapan a mi conocimiento hasta ahora. Entonces yo lo que traté de hacer es un poquito mostrar la utilización de los puntos como los uso yo. Para lo que son los pacientes que atiendo, yo trato de utilizar lo que son puntos locales, puntos distales, puntos que están en el recorrido del canal, y puntos Ashi, de la medicina tradicional china, que significa puntos de dolor. Entonces, lo que son puntos locales significa poner las agujas en el lugar específico donde está el problema. Por ejemplo, a la derecha se ve ahí una fotito, un dibujo. Si tenemos un problema a nivel de una conjuntivitis o un problema a nivel ocular, podemos utilizar puntos locales alrededor del ojo orbicular, o en las cercanías del lugar que queremos tratar, las cercanías del ojo en este caso. En cambio, en la parte de la izquierda, lo que se ve, bueno, ese es el canal de vejiga. El canal de vejiga va todo paravertebral. Cada canal de acupuntura tiene una homología con un órgano. En este caso, más allá de que esté relacionado físicamente o no. En este caso, ese canal que se ve dibujado ahí, que va todo paravertebral, que empieza en el ojo y termina en la punta del miembro posterior, se lo conoce como canal de vejiga. Si bien no está relacionado físicamente, tiene una funcionalidad que puede llegar a ser similar a la de la función de los órganos, o en este caso la vejiga, aunque no, o sea, para no entrar mucho en lo que es medicina china, pero no tiene que ver exactamente con ese órgano, tiene que ver algo parecido a la función de ese órgano. Pero bueno, vamos al caso para explicar un poco lo que son los puntos distales. En este caso, el mismo problema, que sería una conjuntivitis, como habíamos dicho, podemos utilizar tantos puntos locales como puntos distales. En este caso podemos usar, por ejemplo, el punto de vejiga 67, que está en la puntita del dedo lateral del miembro posterior, y pulsando en ese punto vamos a lograr que algo suceda en las cercanías del ojo. O sea, eso sería una función de un punto distal. Tenemos puntos locales, tenemos puntos distales. Y tenemos puntos que utilizamos basados en el recorrido del canal. Por ejemplo, acá lo que se ve, que va por medial del miembro posterior y termina a la altura de las costillas, es el canal de hígado, de las LR, de las siglas liver en inglés. Entonces, si nosotros tenemos un problema a nivel genital, por ejemplo, tanto en macho como en hembra, nosotros vemos que el canal, si bien no hay ningún punto específico en la zona genital, el canal pasa por ahí. Entonces, pulsando algún punto del canal, sobre todo del pie en este caso, que son los que se conocen como puntos Yu, vamos a enviar un mensaje a la zona genital en este caso. Lo que son los puntos allí son los puntos dolorosos.
son puntos dolorosos que se detectan por palpación suave, y hay que desarrollar una buena sensibilidad para encontrarlos. Bueno, en esto me ayudó mucho me enseñó mi profesor, mi maestro de acupuntura, el doctor José Llopis, que cuando yo empecé el curso con él, cuando yo revisaba una columna, lo revisaba a nivel paravertebral, y iba como haciendo presión para uno tratar de buscar el dolor, ¿no? Pero lo que me enseñó un poco José es quizá a no comprimir la zona en la que estamos tratando de detectar el dolor. O sea, es una técnica para evaluar dolor, sin ninguna duda, pero a la vez podemos generar el dolor incluso nosotros. Los animales, como bien sabemos, los perros son animales muy estoicos, ya de por sí les cuesta demostrar el dolor. Si nosotros encima presionamos, hasta podemos hacer que no nos demuestren el dolor o causarles el dolor nosotros mismos. Entonces lo que hay que hacer es palpar la columna bien suave desde el cuello hasta las vértebras lumbares, casi como deslizando los dedos. Y sin presionar y deslizando los dedos uno puede llegar a palpar. Es más, así es como trato de detectar yo los puntos dolorosos en la columna. Uno pasa los dedos y donde los dedos es como que se vuelve más rugosa la piel o se frenan un poquito, es como un poco también trabajar la intuición, ¿no? Pero uno puede sentir como la zona se vuelve un poquito más rugosa. Entonces, eso es un punto ágil, es un punto doloroso. En ese lugar va una aguja de acupuntura. Siempre donde veamos un punto de dolor, va una aguja. Las variables de la acupuntura. La electroacupuntura es una variante de acupuntura que yo utilizo bastante. Consiste en la aplicación de una corriente eléctrica conectada a un par de agujas colocadas sobre el paciente. Y, bueno, la corriente varía entre baja, de 2 a 20 Hz, y alta, entre 100 y 120. ¿Qué vamos a buscar con la electroacupuntura? Vamos a buscar enviar un mensaje, también enviamos un mensaje al organismo que va a actuar en 3 niveles de acción diferentes. En primer lugar, y lo que considero que es lo más importante, va a actuar sobre el sistema nervioso central, en la liberación de opioides endógenos. Cuando nosotros colocamos, la aguja de por sí ya provoca la liberación de endorfinas y de encefalinas. La electroacupuntura es un poquito más efectiva todavía. Entonces, quizás al principio duela o se sienta molesta la corriente, pero después de un rato se empiezan a liberar a nivel central ciertas endorfinas y encefalinas que van a empezar a provocar un efecto analgésico. Y también tiene una función muy importante en lo que es el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, con la consecuente liberación de corticoides endógenos también. O sea, lo que estamos buscando en realidad es reemplazar al tramadol y a la dexametasona que estamos dando generalmente en forma externa. Generalmente cuando nos llega un paciente para fisioterapia o para rehabilitación, vienen con un bagaje ya farmacológico alto. Generalmente vienen con tramadol, con dexametasona. Entonces lo que hacemos, por lo menos lo que hago yo, nunca suspendo nada de lo que me manda el clínico. O sea, lo que el clínico manda es, digamos, por decirlo de una forma, es soberano. Quizás sí podemos hablar por teléfono, mandarnos unos mensajes, pero lo que viene, yo trato de respetarlo, justamente por este ida y vuelta que me gusta generar entre colegas, ¿no? Pero de a poco podemos ir bajando las concentraciones farmacológicas de ciertos fármacos e ir reemplazándolo por el uso de la electroacupuntura o de la acupuntura en sí. El segundo nivel de acción es a nivel muscular. Se provoca un aumento o una disminución del tono muscular. ¿Y en qué va a variar esto, por ejemplo? En un perro que viene con la musculatura hipotrófica, hipotónica, nosotros vamos a buscar aumentar el tono. Entonces vamos a usar unas frecuencias que nos ayuden a aumentar el tono, una frecuencia y una corriente que nos ayude a aumentar el tono. En cambio, hay veces que los animales vienen con mucha contractura. Hace poco atendí a un ovejero belga que
le habían hecho exéresis de cabeza y cuello femoral, seguía muy dolorido, y tenía el cuádriceps totalmente contracturado porque no quería bajar la pierna. En ese caso lo que buscamos es disminuir el tono muscular, buscamos disminuir esa contractura. Y por último, a nivel vascular se va a producir una vasodilatación, y esto es muy importante como efecto antiinflamatorio y antiedematoso también. Este es un paper viejo, de hace unos cuantos años, creo que del año 98, pero acá habla un poquito de eso, de que la electroacupuntura trabaja con la liberación de endorfinas y con factores, actúa a través de la liberación de factores humorales, digamos, ¿no? Pero lo que me pareció más interesante de este paper, por eso lo subí, es este apartado donde dice que la electroacupuntura es más efectiva que la acupuntura manual y tan efectiva como las frecuencias TENS. Entonces, esto sí me pareció importante, y esto sí bien de lleno para la gente que ya viene trabajando en rehabilitación, porque muchas veces para nosotros usar TENS necesitamos usar los electrodos, que vienen pensados más que nada para humanos. Entonces, a veces es un lío cuando son los animales muy peludos, o cuando son muy movedizos, hay que poner mucho gel, se hace medio un enchastre, hay que usar gel, hay que usar agua, hay que usar alcohol para desengrasar la piel, porque a veces la corriente eléctrica no llega a la piel. Entonces, en estos casos, a veces podemos evitarnos todo eso utilizando la electroacupuntura, y podemos ver que es igual de efectiva. Entonces esto sí me parece un punto importante para no volvernos locos a veces o rasurando animales, o corriéndole el pelo con clips, o utilizando mucho gel, que queda todo manchado después. Colocando agujas podemos tener el mismo efecto y no hace falta usar nada de eso. En el miembro anterior, cuando yo recibo un paciente que tiene alguna parálisis o alguna pérdida de sensibilidad o de propiocepción, trato de utilizar estos dos puntos, que son del canal intestino grueso. Intestino grueso 11, coloco uno de los electrodos, uno de las agujas con el cable cocodrilo, y en el intestino grueso 4, que está entre el primer y el segundo metacarpiano, en la mitad entre el primer y el segundo metacarpiano, pongo la otra aguja con el otro cable. Y hago que la corriente vaya entre esos dos polos, por decir una forma. Entonces, la verdad que con estos dos puntos logré grandes avances en lo que es recuperación de sensibilidad y recuperación de propiocepción. Trato de tonificar justamente para cuando tenemos pérdida de sensibilidad o de propiocepción, y hay veces que vienen con mucho dolor en el miembro, y en ese caso trato de usar una frecuencia como para sedar. El punto de intestino grueso 11, que está entre el pliegue del codo y el epicóndilo lateral del húmero, es importantísimo también. Son dos puntos muy importantes para la acupuntura, y trato de utilizar de utilizarlos para lo que es recuperación de sensibilidad, porque tienen como una analogía con el nervio radial. O sea, si no, no es exacto, pero pasa cerca. Entonces, me parece que para estimular todo lo que es la inervación del miembro anterior es muy interesante. Lo que es miembro posterior, hay unos puntos muy interesantes también, que son el vesícula biliar 34, ahora lo voy a mostrar, conocido como el punto maestro de músculo y tendones en la medicina china, y es un punto casi que lo utilizo en casi todos los animales, porque la verdad que los que recibimos muchos tienen problemas a nivel muscular. Es ese puntito ahí que está debajo de la cabeza de la tibia, del peroné, perdón. Ese puntito, pongo una aguja ahí y utilizo mucho el punto estómago 36, el canal estómago 36, que está ahí un poquitito más abajo, está en el vientre de los músculos extensores, digamos, está un poco por debajo y lateralizado de la rodilla. Entonces, esos dos puntos son muy importantes. Coloco los electrodos en ellos dos y utilizo una corriente ahí
para estimular sobre todo lo que es cuádriceps y lo que es, bueno, pérdida de sensibilidad y de propiocepción, y para estimular los extensores. Para lo que son músculos flexores en el miembro posterior, utilizo este puntito ahí que está en paravertebral, a la altura de la lumbar 5, ahí pongo uno de los electrodos. Y este puntito acá, que me lo enseñó mi amigo y colega Juan José Aversa, que creo que están escuchando, lo vi ahí como en los participantes, que bueno, con él charlamos mucho, nos mandamos muchas veces, compartimos información y mensajes por WhatsApp o por donde sea, y él una vez me habló de este puntito del vesícula biliar 30, que está justo por debajo y un poquito lateral al trocánter mayor del fémur. Entonces, el punto 25 de vejiga, que está en paravertebral, a la altura del plexo lumbosacro, ahí coloco uno de los electrodos, y el otro, en este puntito éxito motor muy importante, está un poquito por debajo y un poquito hacia caudal del trocánter mayor del fémur, y para estimular todo lo que es bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso es excelente. Acá hay un videito, espero que se vea, en un boxer, donde, bueno, colocado ahí, creo que se ve, se estimula todo el paquete de músculos flexores. Esto lo utilizo mucho para cuando vienen con hipotrofia muscular. Y en este videito estoy utilizando electroanalgesia paravertebral en una perrita, una bulldog francés, que tiene hemivértebras, tiene discos calcificados, bueno, la columna está pobre, muy deteriorada. Entonces lo que hago yo es utilizar los puntos dolorosos que yo siento en dolor paravertebral, lo que es canal de vejiga, y colocar los electrodos donde me parece que es mayor el dolor, y hacer que haya una electroanalgesia en la zona paravertebral. Bueno, así como se utiliza la electroacupuntura, que consiste en la utilización de una corriente eléctrica, la farmacopuntura consiste en la administración subcutánea de pequeñas dosis de fármaco, de un fármaco. Por lo general, lo suficiente como para formar una pequeña pápula. Yo inyecto aproximadamente 0,1 mililitro en diferentes puntos de acupuntura. El mecanismo de acción, por lo tanto, es doble. Por un lado, o triple en realidad. Por un lado tenemos la acción en sí del fármaco que queremos usar. Por el otro, el estímulo mecánico que hace ese depósito de líquido en el punto, y por tercero, la estimulación del punto. El estímulo mecánico va a estar dado por lo que tarde en absorberse el producto inoculado. Entonces, por ejemplo, yo utilizo lo que son vitaminas de grupo B, o algún preparado comercial que generalmente vienen con vitamina B1, B6, B12. Trato de usarlo diluido porque duele mucho, la vitamina B es dolorosa. Lo diluyo diluyo 0,5 en 1 mililitro de solución fisiológica, y lo utilizo en estos puntitos que se ven ahí, que son los, para la medicina china, llamados puntos pozo, que son el primer o el último punto del canal, ¿no? Están por detrás del rodete de la uña, o sea, donde termina la uña, ahí están esos puntitos. Yo lo que utilizo la vitamina B es sobre todo para la pérdida de sensibilidad, o sea, cuando hay una pérdida de sensibilidad importante, lo utilizo para recuperar la sensibilidad. Primero uso la aguja, dejo la aguja puesta durante 15 minutos. Una vez que retiro la aguja, aplico la vitamina B, y el perrito se va a la casa con esta pequeña pápula que se va absorbiendo de a poco. Eso, sumado a la acción neurotrófica de la vitamina B, generan un efecto bastante interesante. Se pueden utilizar también preparados con condroitin sulfato, con glucosamina. Bueno, la dosis depende un poco del paciente. Yo lo que uso generalmente,
hay varios preparados comerciales. Yo lo que, generalmente el preparado comercial, por lo menos acá en Argentina, viene para usar, por ejemplo, entre perros de 10 kilos a 25 kilos, 1 mililitro. Entonces yo cargo 1 mililitro en la jeringa de tuberculina, pero voy repartiendo en los puntos dolorosos paravertebrales, voy repartiendo, voy poniendo 0,1 mililitro en esos puntos que yo siento que hay dolor. Si es un perrito muy chico, trato de diluirla en solución fisiológica. Se puede usar también meloxicam o algún otro AINE. Trato de no utilizarlos mucho porque en general ya vienen, son animales que vienen ya con aplicaciones de AINES o de dexametasona. Entonces yo trato de quedarme con las vitaminas y con el condroitin sulfato, pero se puede aplicar también. Lo que sí habría que diluirlo un poquito más, me parece. 1 en 5, o sea, 0,2 mililitros en 0,8 mililitros de solución fisiológica. Se puede usar tramadol también. Bueno, como para ir cerrando un poquito, la moxa es también una terapia muy interesante de la medicina tradicional china, la moxibustión. Consiste en la aplicación de calor, básicamente eso es la función de la moxa, es calor, a través de la combustión de artemisa. La artemisa, bueno, Artemisia vulgaris es una planta, entonces utilizando la combustión de esta planta que genera calor en puntos específicos del organismo, logramos aportar energía, calentar el organismo y aliviar el dolor. Este es un cigarro de moxa, que una fotito que bajé de internet, que es el que usamos en medicina veterinaria. En medicina humana se puede usar también en forma de saumerio o saumo, pero bueno, a los fines prácticos para nosotros es imposible que se queden quietos los animales con eso en la espalda, ¿no? Aparte que se quema el pelo, bueno, un desastre. Entonces, vamos con el cigarro. Acá hay un videito donde estoy haciendo la aplicación de moxa en una rodilla con artritis. En el video yo ahí estoy cometiendo un error, que me di cuenta, bueno, una vez que ya había hecho el video, que ya había hecho la presentación, pero está bueno para marcarlo. O sea, si bien estoy agarrando la moxa con el dedo índice y el pulgar, no estoy palpando si le está quemando al perrito o no. O sea, lo que hay que hacer en realidad, así con el dedo índice y el pulgar está bien agarrarlo, pero con el dedo chiquito, con el dedo meñique, tendremos que tenerlo pegados a la piel del perrito o de la perrita. Y entonces, con eso vamos a tener una idea de cuánto está quemando, porque yo, ahí voy a poner el video de nuevo, acá no tengo forma de saber si se está quemando o no, igual le estoy haciendo bastante lejos y estoy moviendo la moxa, no la estoy dejando quieta en un lugar, pero siempre es importante tener la precaución de tomar con nuestro propio cuerpo la temperatura, o sea, si nosotros nos quemamos el dedo, es porque el perro se está quemando la rodilla también. Bueno, esta era una perra, no era un perro, era Brisa, una paciente que atendí el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, 9 años, artrosis de rodillas con osteofitosis, dolor crónico, pérdida de masa muscular y claudicación intermitente, pero cada vez se hacía más pronunciada. El tratamiento que usé yo para esta rodilla fue un poco, bueno, integrando un poco todo lo que estuvimos viendo, ¿no? El tratamiento utilicé magnetoterapia, técnica contraplanar ya significa en sándwich, porque un magneto, la rodilla y el otro magneto, generando ahí el campo, aproximadamente 20 minutos, en los hertz entre 30 y 70, lo voy variando eso, y los Gauss entre 25 y 40, también lo voy variando. Acupuntura usé los puntos 35 y 35 bis, son dos en el canal de estómago. Son conocidos esos dos puntos como los ojos de la rodilla, y como uno cuando toca la rótula y va descendiendo hacia abajo, se ven como dos huequitos, como dos accidentes anatómicos donde se mete para adentro. Ahí van dos agujas de las chiquititas, porque puede doler. Estimulo también el canal 36 de estómago, el punto 36 del canal de estómago. Utilizo mucho punto de vaso y de hígado, el 6, el 8, el 9 y el 10 de vaso, por medial de la pierna, y el 3 y el 8 de hígado también por medial de la pierna.
Utilizo puntos de vejiga, los que son los paravertebrales, también eso, palpando la columna y sintiendo el dolor. Todos los puntos que puncé con aguja, que la dejo unos 15, 20 minutos, mientras que están puestas, por lo menos así hago yo, por eso es bueno al final discutir a ver si lo hacen de la misma forma o no. Yo una vez que están puestas las agujas, repaso esos puntos con el láser, o sea, le agrego lo que sería el láser puntura. En este caso usé una frecuencia de 300 Hz y unos 15 segundos por punto. Esto no lo hice todos los días todo, ¿no? Iba variando dependiendo de cada día, pero en general consistía en esto el tratamiento. Ultrasonido, entre 0,5 a 1,5 watts por centímetro cuadrado. El tiempo, eso, hay una formulita que nos dio, bueno, Ricardo nos lo pasó cuando hicimos el curso el año pasado en Santiago de Chile, que la verdad que es súper práctica, y bueno, eso cualquier cosa podemos verlo después, o a quien me lo pida se lo paso por algún medio. TENS, yo uso la frecuencia baja de TENS, generalmente entre 2 a 10 Hz, durante 10 a 15 minutos, y MOXA, que es lo que vimos al último, dependiendo un poco de la temperatura de la piel, por eso hay que ir siempre midiendo con el dedo. Bueno, como conclusiones y para ir terminando, muchas de las técnicas que usamos son extrapoladas de medicina humana. ¿Y qué quiere decir esto? Que necesitamos adaptarnos al paciente y a sus familias o a las personas que lo cuidan, ¿no? Por eso hablaba hace un rato de no protocolizar, porque mucho de lo que usamos viene extrapolado de humanos, y los humanos nos pueden decir cómo está, si están sintiendo la electricidad, si no la están sintiendo, si le molesta, no le molesta, si le duele el lado interno de la rodilla, si le duele el lado externo. Entonces, hay cosas que suenan muy lindas, pero llevadas a cabo es imposible a veces llevarlo a cabo en nuestros pacientes. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad y esa capacidad de poder adaptarnos al paciente y a la familia del paciente, que viene también con una inquietud o con un deseo de curar a sus mascotas, y bueno, lo que hablaba hace un rato, ¿no? Hacerlos parte del proceso de sanación. Por eso en este punto yo escribo generar un buen feedback con los propietarios o las propietarias, clínicos, traumatólogos, neurólogos, neurólogas, porque lo que se genera de esta manera es una red de contención, es una red de sanación, que me parece que lo que empieza a funcionar cuando realmente todas las partes están de acuerdo, están enteradas, uno lo está haciendo los otros. Para la medicina china, lo que sana, más allá de las agujas, o sí o aguja no, o moxa sí o moxa no, es, la medicina china lo llama Shen, que es la mente. O sea, la comunicación es el vínculo que se genera con los propietarios, con el clínico, con los traumatólogos. Ese vínculo, y con el paciente obviamente, es lo que genera para la medicina china la sanación. Entonces podemos tener las mejores herramientas, poder comprar el mejor equipo, el láser 4, no sé, de mejor calidad de todo, pero si no tenemos, y saber usarlo también, podemos tener la capacidad de saber, de conocer todas las frecuencias y de conocer todos los tiempos de uso y demás. Pero si no tenemos una buena llegada entre colegas y con los propietarios y con las mascotas, no creo que sea de mucha ayuda. Por eso es importante aprender de compartir nuestras experiencias. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar. Eso fue todo y quedamos a la espera de preguntas, si es que hay alguna. Un saludo grande para todos y bueno, cuídense, a cuidarse mucho en estos tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Diego, muchas gracias. Te comento que tenemos Por algunas nada. preguntas desde Facebook y te las voy a leer. A ver. La primera, déjame ver, es de Max Pizarro. Te dice, no, esa no es, permítame. Ya, es de Víctor Hugo Lara Ruiz. Te dice, doctor, ¿ustedes utilizan los puntos Shu del dorso combinados con los puntos muy ventrales para restablecer al paciente más rápido?
Es una técnica, sí, es una técnica que se usa mucho. La verdad que no la utilizo tanto por ahora, pero sí, es una técnica, la técnica Shumu es una técnica súper interesante. Para eso hay que tener muy buena, creo, ¿no? Muy buen manejo de lo que son las energías del animal. Por eso, quizás esta fue una charla un poco más enfocada a lo que es rehabilitación del aparato locomotor, para utilizar la técnica Shumu. Me parece que ya hay que indagar un poquito más y ver cómo está la energía de ese animal, hay que ver cómo está el pulso, cómo está el color de la lengua, cómo está el color de las mucosas. Es muchísimo ya más específico, y sí, la idea es utilizarlo. Me parece que se necesita bastante experiencia para eso. Bueno, espero en algún momento obtenerla, ¿no? Ya. La siguiente pregunta de Sebastián Galindo, si tienes experiencia en caballos. No, yo todo lo que hice hasta ahora fue en perros y gatos. Mi idea, yo trabajé mucho tiempo en el campo con vacas. Me gustaría en algún momento llevarlo al campo, poder trabajar con vaquitas, pero con caballos nunca tuve experiencia, de hecho nunca trabajé nada con caballos básicamente. Así que no, en ese sentido no puedo dar ninguna opinión. Ok. La siguiente, en animales Yang, ¿qué puntos me recomendaría? ¿En animales? Yang. Pero es que justamente depende un poco eso, tiene que ver con, no tengo la respuesta así como hay que ver un poco cómo está en conjunto las energías, no sé si para decir animales y yang, quizás craniopuntura. Yo a veces cuando vienen animales muy nerviosos, lo que utilizo es craniopuntura. Quizás a eso apunta la pregunta. Yo utilizo el vaso gobernador 20 y los puntos de vesícula biliar, vesícula biliar 20 que están detrás de los occipitales, y puntos de vaso gobernador. No me acuerdo exactamente el número, pero los que están a la altura en la intersección entre las orejas, digamos. O sea, todo lo que es craniopuntura, puntos de vejiga y puntos de canal de vesícula biliar en la cabeza. Eso es para para los animales que vienen muy nerviosos. No sé si ahí apuntaba la pregunta, pero yo cuando veo animales que son muy sanguíneos, que están muy inquietos, trato de utilizar los puntos del vaso gobernador en la cabeza y ponerlo subcutáneo, y como cada cráneo es distinto, o sea, no es lo mismo un cráneo dolicocéfalo que un cráneo braquicéfalo, hay varias razas. Lo que aprendimos nosotros es a ponerlo en forma subcutánea y a seguir el canal en forma subcutánea, o sea, apuntando la aguja hacia rostral, digamos, y poniéndola subcutáneo y empujándola que pasen 2-3 centímetros, así. Como no sabemos exactamente dónde está el punto, por lo menos tratar de agarrar varios puntitos en la medida en que sea posible. Espero que se entienda. Ya. La siguiente pregunta de igual manera es de Víctor Hugo y dice lo siguiente, ¿me recomendaría el uso de electroacupuntura en pacientes con distemper canino? Ay, qué buena pregunta, ¿no? Porque el distemper, la verdad que creo que hay varias opiniones al respecto. Si tenemos, depende en qué momento del distemper, si es en el momento donde está activa la enfermedad, o si es cuando ya pasó y estamos tratando las secuelas. Eso es una primera diferenciación. Cuando está activo, y yo me parece que no lo usaría. Y cuando pasó, si quedaron secuelas con mucho tic, a veces, si encima que hay un tic, nosotros estamos enviando otra señal eléctrica, no sé si sería lo más indicado.
mm, creo que hay varias opiniones al respecto. Me parece que hay que ver caso por caso, pero un animal que está con tics, que queda con tics de distemper y electroacupuntura, habría que ver, porque quizás podemos exacerbar un poco esta confusión que está recibiendo el sistema nervioso, ¿no? Ese disparo de señales eléctricas, nosotros encima estamos metiendo más ruido ahí, entonces no sé si sería lo más adecuado. Aunque quizás algún paciente con una frecuencia adecuada, que no sé cuál puede llegar a ser, puede ayudar a que vaya recuperando la movilidad. Depende también si tiene movilidad, si no la tiene, por eso cada caso es distinto. Pero me parece que si está con tics, no sé si lo recomendaría la electroacupuntura. Ok. La siguiente es de Alberto Reyes. ¿De qué depende la elección de alta o baja frecuencia en Hertz en electroacupuntura? Depende un poco de lo que queramos buscar. Si queremos tonificar, generalmente se usan frecuencias un poco más altas. Si queremos sedar o disminuir la contractura, frecuencias más bajas. Me parece que va un poco en lo que buscamos. Si lo vamos a usar para electroanalgesia, depende si el dolor es agudo o el dolor es más bien crónico. Generalmente con el dolor agudo se tratan de buscar frecuencias más altas, frecuencias de 100, 120 Hz, y si el dolor es ya más crónico, se buscan frecuencias más bajas. Yo igual casi siempre utilizo frecuencias bajas para lo que es electroanalgesia. Y en realidad, según lo que fui leyendo, lo que fui aprendiendo, también el efecto es más duradero de las frecuencias bajas. Y hay una ventaja también de las frecuencias bajas, que es que nosotros podemos llegar a ver cuando se produce la contracción. Entonces, como esto que decíamos de técnicas extrapoladas de humanos, ¿no? Como nuestros pacientes no nos pueden decir si está sintiendo o no, yo me baso en cuando se empieza a mover la piel y empiezan a verse las pequeñas contracciones que producen las frecuencias bajas. Cuando yo veo que se mueve, que hay como en ese video que mostraba de la electroanalgesia paravertebral, cuando yo veo que se está moviendo y que el perrito está cómodo, que no es que le duele ni nada, lo dejo ahí, dejo que haya una estimulación a nivel motor. Las frecuencias altas, por lo general, el nivel de estimulación es a nivel sensitivo, entonces nosotros tenemos que, de alguna forma, saber que lo está sintiendo el animal, pero que es tan fuerte como para que lo sienta y no tan fuerte como para que le haga mal. Entonces es más difícil. Me parece que con las frecuencias bajas uno puede ver cómo palpita la musculatura, y si el animal está cómodo lo podemos dejar ahí. Yo me baso un poquito en eso. Y después un poco lo que decía antes, si nosotros buscamos tonificar, generalmente se usan frecuencias altas, y si nosotros buscamos sedar, generalmente se usan frecuencias bajas. Bajas me refiero de 2 a 20 Hz, de 2 a 30 Hz, y altas de más de 100, 120. Listo. Para la última pregunta de Facebook y para dar paso a todas las inquietudes de la sala de Zoom. En su experiencia, esta pregunta es de Lisbeth Díaz Arellanos. En su experiencia, ¿hay alguna diferencia en efecto con la moxa normal china al uso de la moxa japonesa con menos humo? No, no conozco. Yo la única que uso no sé de qué origen es más, tengo por acá la moxa, pero no sé. Yo lo compré en realidad cuando fui al curso con Ricardo el año pasado en Chile, la compré ahí, compré varias y todavía tengo, así que no tengo experiencia. No sé ni siquiera sé cuál es la moxa que uso yo. Es una que compré y que todavía tengo, y me parece que tiene buenos resultados. No conozco la verdad del tema. Ok. Y la última que salió en este momento de Celeste Serrano. ¿Qué paper podrías recomendar de trabajos de ¿qué paper podrías recomendar de trabajos de artrosis en caninos? ¿Qué paper de trabajo de artrosis en caninos? No
no sabría recomendar alguno. Quizás tendría que ver y de última enviarlo por mail, pero no tengo alguno ahora en mente como para recomendar. Es más, sería bueno dejarlo como inquietud y compartirlo entre los colegas que tengan, quizás pueden colgar el link de alguno y para leerlo entre todos. Sería muy interesante eso. La verdad que no tengo en mente alguno. Si alguien conoce alguno, estaría bueno que compartirlo en este momento. Ya, entonces ahora damos paso a las preguntas que se hallan en la sala. ¿Tú las puedes leer? A ver. eh, a ver acá. Ustedes están viendo ahí la pantalla que yo voy abriendo, ¿no, Exactamente. Fernando? Entonces, acá no debería ser acá, en el chat. Hay varios. Vamos desde el principio. No, yo A desde ver, buenas noches. empezaron a hacer preguntas a las 5:52 de Silvia Mónica Guzmán. Desde ahí son las Ah, preguntas. Te las leo. bien. Bueno, dale, yo voy a ver Ok, si las puedo ver por ya. acá. La pregunta de Silvia Mónica Guzmán dice, ¿lisados de qué usas? El uso lisado de médula espinal, uso lisado de superficie articular, o sea, de cartílago, de colágeno. Eh, Básicamente esos dos usos. Hay uno que también es de músculo, que también para la recuperación muscular es interesante. Y en animales que vienen con falla renal, el de renal también es muy interesante. Pero básicamente de médula espinal, de tejido osteoarticular y de tejido muscular. Ya. La pregunta de Miguel Solís, ¿en el caso de niveles nerviosos se recomienda sedar? No, yo lo cedo con las agujas, con craniopuntura, como decía. Puntos de vesícula biliar 20, puntos de vasoconcepción, perdón, de vaso gobernador, que va o sea, va por la mitad es como que dividimos al animal en dos, va bien por el centro de las apófisis espinosas hacia la punta de la nariz, digamos. Trato de sedar con eso y lo que uso cuando son animales muy nerviosos recomiendo tintura madre de pasiflora, tintura madre de valeriana, eso es lo que recomiendo. Quizás no sea tan, pero son muy efectivos, la verdad que actúan bastante bien, pero sedar farmacológicamente, por lo menos yo no lo hago. La siguiente pregunta de Daniel Menéndez. ¿Podrías recomendar marcas de equipos de electroacupuntura láser y en dónde comprarlos? La verdad que no sé de dónde escribe él, porque no sé si es de Argentina o de dónde, eso depende, me parece, de cada país. Yo la verdad que equipo de electroacupuntura, el que utilizo dos, pero son equipos de TENS, que los adapté con unos cables, con cable cocodrilo y uso eso en muy, 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 muy baja intensidad. El problema del equipo de TENS o de electroestimulaciones para usarlo para electroacupuntura es que hay que ser muy, muy sutil porque puede llegar a doler porque es muy alta la intensidad que puede tener. Pero no conozco de marcas. Y láser, la verdad que tampoco. Yo tengo uno acá de acá de Argentina, una marca local que es bastante, que gastaron, en realidad las veces que se me rompió hubo un buen servicio técnico, pero en general creo que todas son más o menos buenas. No tengo mucha experiencia como para recomendar una marca. Ya, la siguiente pregunta de Mariana Lechuga. ¿Qué libro le puedes recomendar en el que se mencione o se pueda hablar de pequeñas especies y equinos? ¿Algún libro? El libro, supongo que me pregunta el libro de acupuntura. El libro de acupuntura, el- hay uno que es XIE, si no me equivoco, es el CIE, eh, que es un libro de acupuntura en pequeños, que es un poco en el que uno de los que andan dando vueltas por ahí, que está muy bueno. Eh, y hay otro que yo me bajé, que es un libro en inglés, que no sé bien ahora el nombre, después lo puedo
lo puedo buscar y pasarlo. ¿Cómo se llama ese libro? No me acuerdo el título en inglés, algo de pocket, como de libro de bolsillo sobre acupuntura. Bueno, cualquier cosa yo ahora dejo mi mail y que me escriban y yo se lo paso directamente, lo tengo en PDF. Ya, en ese momento tengo un libro a la mano y es el del Dr. Xie y Vanessa Priest. Ese. Ese es súper interesante, y hay otro más, que hay uno que es un atlas, que es los dibujitos que yo mostré, los saqué del otro libro. Ese lo puedo llegar a pasar por mail. Sí, puede ser Los Fundamentos de la Medicina China de Giovanni Manzioca. No, es uno de animales específico y es un atlas. Pocket Atlas, dice algo así, como atlas de bolsillo. Pero no me acuerdo exactamente el nombre, lo tengo que buscar. Ok, continuando. A continuación, la pregunta de Rubén González. En electroacupuntura, ¿qué corriente usas y en qué frecuencia para el caso de estimular y en el caso de sedar? Estos dos equipos que digo, uno es corriente bifásica asimétrica, y otro es una corriente monofásica. Utilizo los dos. En realidad, en teoría, no en teoría, sino la bifásica es un poquito más agradable al organismo, no es tan pinchuda como la monofásica, pero yo utilizo los dos. Lo que es para estimular, frecuencias de 100, 120, y para sedar de 2 a 20 más o menos. Ya, la siguiente pregunta de Rosalinda García. ¿Qué profundidad manejan en los acupuntos a la hora de hacer la punción? A ver. La profundidad, y depende del perrito eso, ¿no? ¿Qué profundidad maneja en los acupuntos a la hora de hacer punción? Dependiendo del lugar, porque hay veces que me ha pasado de punzar y son animales muy huesudos, o depende del punto. Me parece que eso depende del punto, ¿no? Y depende del tamaño del animal también. Lo que es paravertebral a la altura lumbar, o sea, ahí tenemos un componente muscular muy importante, o sea, todo lo que es paravertebral a la altura de las lumbares se puede, depende el caso, pero no sé, un ovejero alemán, por ejemplo, 1 centímetro se puede llegar a meter, o algún perro que esté, un perro grande, pero no sé, el punto, por ejemplo, ese punto maestro de músculo en el 34 de vesícula biliar, que es debajo de la cabeza del peroné, ese mucho no, porque enseguida está el hueso, entonces, eso, y aparte no es lo mismo un salchicha o un caniche, que son muy huesudos, o sea, eso me parece que depende un poco la raza y el lugar del punto. Ya tenemos dos preguntas que están relacionadas y menciona en que si tú podrías recomendar algún curso de acupuntura tanto en Argentina como México. En México no conozco, y en Argentina, bueno, yo hice el curso con José Liopis, así que para mí ese es el curso en donde aprendí yo, y es un curso que puedo llegar a recomendar, el de José. Cualquier cosita me preguntan y yo les puedo pasar el contacto. La siguiente pregunta es de Juan José Aversa. ¿Cómo tratas a esos pacientes que son muy agresivos y llegan a tu consulta con mucho dolor? Bueno, Juan, esta es una pregunta que capaz que hasta yo te pude haber hecho a vos en algún momento. Y quizás al principio no trato de no utilizar acupuntura en estos pacientes que llegan con mucho dolor y son muy agresivos. No trato de utilizar algún agente físico, o utilizar magneto, utilizar láser también, láser en frecuencias analgésicas y magneto, y no utilizar agujas ni ¿cómo es? Ni frecuencias, ni corrientes eléctricas. Y
estoy empezando a utilizar las tinturas madre de pasiflora, valeriana y melisa también, como para ver si empiezan a... O sea, una cosa es que sean agresivos por el dolor, ¿no? Ahí hay que tratar el dolor. Eh, pero bueno, trato de usar magneto en bajas frecuencias, magneto en frecuencias de 2 Hz hasta 30, y ir variándola, y usar láser. Yo tengo un láser tipo 3, y trato de usar frecuencias también de 300 Hz, las frecuencias en el láser. La siguiente pregunta es de Selene Salazar. Siendo los gatos muy susceptibles al estrés, ¿existe riesgo de efecto colateral en ellos, en acupuntura? Qué buena pregunta. Yo la verdad que la mayor experiencia que tengo es en acupuntura, es en perros. La verdad que en gatos no tengo tantos casos, y aparte es bastante más complicado el tema en los gatitos. Supongo que así de susceptible como son los gatos, y sí, el estrés, la verdad que en ellos es mucho más, es bastante importante, ¿no? Entonces también yo a veces tengo siento como el impulso a pinchar a todos los animales que vengan, pero no todos son pacientes para acupuntura. Como bueno, como preguntaba José recién, si viene muy agresivo, muy dolorido, no sé si uso agujas. Y en el caso de gatos, si son muy susceptibles, están muy estresados, tampoco. Yo en los gatos tengo muy buena experiencia con el tema del magneto en los gatos. Como que a veces sí se quedan dormidos con magneto, trato de hacerle magneto y láser. No sé si usar acupuntura. Y en ese caso, ¿no? Que vengan con tanto miedo, que estén tan estresados. Ok. La pregunta de Ingrid, para paciente en mantenimiento, ¿cada cuánto espacios las sesiones de acupuntura o electroacupuntura? Buena pregunta. Yo siempre empiezo con una vez por semana a hacer una acupuntura, y a medida que va mejorando, eso por eso lo voy charlando con los propietarios. Después lo paso a una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, una vez por mes, pero todo lo hablo Hay propietarios que les gusta igual venir todas las semanas. Les propuse, bueno, quieren venir cada 15 días, bueno, ellos me dicen que no, que quieren venir todas las semanas porque lo ven que anda bien, bueno, entonces todas las semanas, o sea, lo veo una vez por semana, generalmente, y hay otros pacientes que lo veo una vez por mes, que son de mantenimiento, que vienen con problemas, sobre todo de columna, y cuando ya empiezan a andar mejor, una vez por mes puede ser un buen tiempo para mantenimiento. Pero eso es todo muy charlable con los propietarios. Ok. La pregunta de Cecilia López, para electroacupuntura, la colocación de caimanes positivo y negativo, ¿qué orden tienen? A ver dónde está esa. Ahí. Para electroacupuntura, la colocación de caimanes positivo o negativo, ¿qué orden tiene? Bien, también esta me parece que es una buena pregunta, porque en algunos lugares o en algunas cosas, sí, he leído que generalmente el negativo, que es el negro, va en el lugar del dolor, y el positivo, que es el rojo, que es el de dispersión, va en el lugar lejano del dolor. Pero también me parece que eso es un buen tema para discutir, porque en otros lugares o con otros colegas hablé y prefieren poner el punto rojo en el lugar del dolor, y el punto negro más como utilizarlo más para estimulación. Entonces, la verdad que yo como regla, pero no quiere decir que esto sea lo correcto, sino como más o menos me estoy manejando hoy hasta ver de otra forma, ¿no? Cuando quiero estimular, pongo el punto, o sea, el negro, el cátodo, en el lugar que quiero estimular, y el rojo en dispersión. Y para electroanalgesia lo uso al revés, uso el rojo en donde quiero generar la analgesia,
y el negro en otro lugar. No sé si quedó claro. Lo repito por las dudas. Cuando es para estimular, para electroestimulación, cuando quiero ganar musculatura o estimular, trato de usar el negro en el punto que quiero estimular y el rojo en dispersión. Para electroanalgesia, a la inversa. Hay un libro, eso es para todos. ¿En qué casos está contraindicada la acupuntura? No sé si hay mucha contraindicación para la acupuntura. En un momento yo tenía que atender a un paciente que venía con una leucemia. Estaba con leucemia, que tenía miositis, también un paciente bastante complicado. Y yo cuando consulté con mi profesor de acupuntura qué podía hacer, porque la verdad que era un caso muy complicado, me dijo que en caso de que de una leucemia, una enfermedad, así que estaba, que con la acupuntura, si nosotros subíamos mucho la energía, quizás esa energía, o sea, estimulando con agujas, hay que tener cuidado de que no despierte un poquito más el tema de la leucemia, ¿no? Había que ver en ciertas enfermedades oncológicas, quizás habría que ver si hay que tener cuidado o no. Yo tuve ese único caso donde tuve dudas, y bueno, la recomendación de mi maestro fue tener cuidado, o sea, no hacerlo, pero tener cuidado. Igual, así que en ese caso. Y no sé en algún otro caso que esté contraindicada la acupuntura. Quizás está contraindicada en cierto, lo que hablábamos hoy, quizás si hay un hematoma no vamos a pulsar el hematoma en sí, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido. Después, la verdad que yo la acupuntura es una de las que más utilizo cuando son pacientes que no puedo utilizar alguna otra cosa. En realidad, incluso en los oncológicos, lo único que uso son la acupuntura. En ese caso, con el tema de la leucemia, que estaba bastante controlada, me hizo la observación mi profesor, porque si estaba controlada, ojo con las agujas, que no subir mucho la energía y que el organismo, o sea, que la empiece a utilizar esa energía la leucemia, pero no conozco otra contraindicación. Ok, continuando. Cecilia Pérez. En animales muy pequeños, como los no convencionales, el tamaño de aguja que usa. Eh, a ver, ¿dónde está esa pregunta? De Cecilia Pérez a las 6:11. O bueno, en mi horario acá de Ecuador, en Sí, tu reloj son las 8:11. sí, sí, bueno, ¿me la lees de nuevo, por Claro. favor, Doctor, Fernando? en animales muy ¿Qué pequeños. tamaño de acupuntura? Sí. ¿Cuál es? No me acuerdo ahora el tamaño. Yo uso las de 30, a ver si no tengo acá. No me acuerdo el tamaño ahora, no me acuerdo. Hay unas que 25 o 30 son las más comunes, y hay unas que le siguen que son más chiquititas, que son para las mismas que uso para gatos, son chiquititas, y hay unas que incluso que vienen con el mango rojito, de plástico. No me acuerdo la medida, la verdad, ahora. También tendría que buscarlo y después lo paso. No me acuerdo de la medida, lo tengo en la cabeza la aguja como son, pero no me acuerdo la medida. No me acuerdo, no. Si digo, capaz que miento. Ok, y la última pregunta es de Silvia Guzmán, y dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo usas la moxa en cada punto? Bueno, es lo que decía hoy, dependiendo de cómo se comporta el animal. O sea, por eso agarro el cigarro con el dedo índice y el pulgar, y con el dedo chiquitito lo dejo pegado a la piel. Entonces, si me quemo, ya ahí lo retiro. Lo retiro y lo vuelvo a avanzar. Entonces, voy tratando de medir cómo es la reacción del animal. Si veo que se empieza a fastidiar un poco, ya ahí corto. Pero así como para tener una idea, la debo utilizar entre 3 y 5 minutos, como
como mucho por punto, ¿no? Como mucho. Yo lo que voy haciendo a veces es pasando por diferentes Ok, por cada uno y midiendo con el dedo. ok. Rubén González menciona lo siguiente. ¿Cuánto dura una sesión de electroacupuntura y cada cuántos días se repite? Bien, depende, yo generalmente lo que uso depende de cada paciente, quizás para lo que es electroestimulación, quizás empiezo con 5 minutos la primera sesión y a medida que van pasando las sesiones voy aumentando de 5, 7, 8, 10 minutos, lo que es electroestimulación, así como lo uso yo, y lo que es electroanalgesia, o sea, cuando uso la electroacupuntura para electroanalgesia, ahí sí lo puedo dejar más de 10, 20 minutos, y también depende si quiero estimular o si quiero sedar. Cuando quiero estimular, creo que con 5, 10 minutos está bien. Si queremos sedar o producir una relajación, podemos dejarlo 20 minutos, algunos más lo dejan también media hora, pero si nosotros queremos estimular son tiempos cortos, y si queremos sedar son tiempos largos. Silvia Mónica Guzmán, en disfunciones de órganos, ¿cómo usas la acupuntura? Bueno, eso es un poco lo que decía hoy. Esto ya hay que ver, ahí ya se pone más complejo, ¿no? No sé si es tan fácil de responder, o sea, si hay una sola red, es como muy amplia la pregunta. En disfunciones de órganos hay que ver qué órgano, y hay que ver qué órganos, porque a veces son más de uno, y hay que ver cómo está la energía del animal, cómo está el pulso, hay que ver cómo está la lengua, cómo está el color de las mucosas, cómo está la actitud del animal. En base a eso sacar un diagnóstico, o sea, uno de los conocidos como los 8 diagnósticos de medicina china, y en base a ese diagnóstico que tenemos, punzar los puntos que creamos pertinentes, ¿no? Pero depende en qué órgano estamos hablando, ya eso es más amplio, me parece. Depende si estamos hablando de qué órgano estemos hablando, hay que ver cómo está la energía del animal, y en base a eso ver qué técnica utilizamos. Por eso yo decía, esto es más que nada enfocado a lo que es rehabilitación, entonces trato de usar puntos locales, puntos distales, puntos que están en el recorrido del canal y puntos dolorosos. Ya para lo que son disfunciones de órganos ya hay que profundizar un poco más y ver cómo está la energía del animal. Listo, Diego, estas son todas las preguntas. Entonces, Excelente. ¿mandé? No, digo, excelente. Quedó en el tintero el tema del libro. Voy a ver si yo ahora me voy a fijar cuál es, y no sé si querés, cómo hacemos, lo que me escriban por mail, o te lo comparto a vos, Fernando, y vos después lo sugerís. No sé cómo querés hacer con eso. Ya, perfecto. Yo los puedo colgar en la página web, en nuestro muro de SECBI en Facebook, y ahí subo toda la bibliografía para que puedan acudir y puedan ver todos los libros. Buenísimo, bárbaro. Listo. Entonces, ante esto, no me queda más, Diego, que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por compartir con nosotros todo este tema de tu conocimiento y tu experiencia. De igual manera, gracias a todos los participantes por su tiempo, por su paciencia y su colaboración. No me queda más que desearles un excelente fin de semana, que por favor no salgan, cuidémonos mucho, y que la próxima semana tenemos nueva planificación. De igual manera, tenemos toda una semana de charlas en pos de incrementar nuestros conocimientos y experiencias y crear un buen vínculo, ¿no? Crear un buen grupo, que creo que este es el objetivo primordial y principal de estas charlas. Gracias, Diego, por todo. Muchísimas gracias, Fernando. Saludos a Paulina, saludos a todos, y bueno, espero vamos a seguir en contacto así por vía virtual hasta que podamos vernos. Perfecto, gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Buenas noches.